Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, el programa en el que hacemos el repaso a la actualidad global, la actualidad de las Naciones Unidas, que somos todos. Esta semana tenemos que volver la mirada de nuevo a Ucrania para depurar, por decirlo de alguna manera, las barbaridades que se están cometiendo allí ya
determinadas, como crímenes de guerra en Ucrania. Hablaremos de empleo y protección social. Hablaremos de lo que está sucediendo en otras partes del planeta, donde los conflictos bélicos y armados siguen en auge, como en Sudán. Hablaremos de la unión de esfuerzos y voluntades de todos para poder construir una sociedad global sostenible, en paz y en armonía, con los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y lo vamos a hacer con nuestro querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación y mucho más, Jesús Valle, que esperamos que ya nos esté escuchando. Jesús, ¿estás ahí? Aquí estoy, Ricardo, escuchándoos perfectamente. Pues muchísimas gracias por unirte al programa. Es una pena, pero la verdad es que seguimos en la familia humana atenazados por las grandísimas amenazas que tenemos que afrontar diariamente, especialmente vinculadas a la violencia extrema, que seguimos sin entender cómo personas pues tan poderosas y con esa posibilidad de poder de decisión, cuyas decisiones afectan a tantos y pueden hacerlo positivamente, pero sin embargo lo hacen negativamente, como el caso de Putin, pues siguen actuando de esta manera, Jesús. Eso al final son, ya sabes, intereses particulares que llevan a no pensar en el bien común, solamente en el ego. Bueno, pues lo trataremos a lo largo del programa. Nos unimos al pensamiento y al sentimiento que ya expresaba también Yoko Ono y John Lennon en su poema, en su canción Imagine de Lennon, que como siempre al comienzo de nuestro programa escuchamos en la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay. Versión que firman el grupo de Showpay rematando esta pensamiento, esta realidad de ser una sola familia humana con un destino común y que por ello parece lo lógico poder vivir como uno solo. Live as one. 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 Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues claro que sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros,
hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado al repaso de la información global de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, para mirar a eso que denominamos sostenibilidad. No es otra cosa que seguir adelante en la consecución de eso que nos hemos marcado como objetivos de desarrollo sostenible, que sabemos que son posibles, es posible que los podamos alcanzar si nos da la gana incluso antes del año 2030, que pasa por la erradicación de la pobreza extrema, el ejercicio del resto de los derechos humanos, y lo que nos impone la razón, que es cuidar el ecosistema que nos da la vida, vivir en armonía también con la madre naturaleza. Antes de hacer el repaso a esta actualidad informativa, un momento, como nos gusta hacer al comienzo del programa, para poner los pies en la tierra, unir nuestro pensamiento y nuestros mejores deseos con nuestras hermanas y hermanos, la familia humana, que en este preciso instante están simplemente eso, intentando sobrevivir unas horas más, intentando escapar de la pobreza extrema, de la violencia extrema, o que padecen grave enfermedad. Una pesquisa de las Naciones Unidas concluye que tras la invasión rusa se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Los refugiados ucranianos quieren trabajar, pero precisan de apoyo adicional. Antonio Guterres pide implementar una iniciativa que busca crear 400 millones de empleos y aumentan las necesidades humanitarias en Sudán. Son algunos de los titulares de las informaciones que vamos a tratar hoy cuando saludamos a nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente, Ricardo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va el repaso de la semana, el balance de la semana vivida y lo que tenemos ahora en el presente y en un futuro próximo? Jesús, ¿cómo lo ves? Pues hombre, lo veo con un poco de tristeza, ¿no? Porque bueno, estamos en una situación muy convulsa, ¿no? La cosa en Rusia parece que no se arregla demasiado, parece que cada vez va peor y no es el único país, como bien comentabas, que está ahora mismo con conflicto, ¿no? Y, bueno, pues esperemos que se arregle pronto, porque si no, aunque solo sea la incertidumbre, va a poder con nosotros, ¿no? La investigación de las Naciones Unidas concluye que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Como comentábamos, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania ha determinado que se han cometido crímenes de guerra en este país, basándose en sus investigaciones sobre los sucesos ocurridos en las regiones de Kiev, Chernihiv, Kharkiv y Sumy. La comisión ha documentado una serie de violaciones, como el uso ilegal de armas explosivas, ataques indiscriminados, violaciones de la integridad personal, incluidas ejecuciones, torturas y malos tratos y violencia sexual y de género. O sea, no solo es la barbaridad sin razón, atrocidad de países que se han unido a la defensa de los derechos humanos y fundamentan su constitución en su defensa y en su promoción, como lo es también la Federación Rusa. Pues no es solo, como digo, es la barbaridad de la toma de decisión de su máximo representante de invadir a tiros y a bombazos un territorio fronterizo, matando y acribillando a todas las personas que hay ahí, pues que, claro, dices crímenes de guerra, pues desde el primer momento, ¿no, Jesús? Sino que encima
pues cuando se retiran las tropas se ve que la matanza ha sido además pues generando el tremendo sufrimiento que conllevan las torturas, Jesús. Bueno, pero es que ya empezamos porque hay amenazas al propio pueblo, ¿no? Es decir, si tú vas a ir obligado a la guerra, reclutamos aquí un montón de gente, pero si te rindes y luego vuelves a tu país, vas a estar 10 años en la cárcel por el hecho de rendirte, ¿no? Que eso lo hemos escuchado también esta semana. Entonces, si tratas así a los tuyos, ¿cómo no vas a tratar a los demás, ¿no? Desgraciadamente, pues mira, es que no me sorprende, no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Hay buenísima gente en todas las partes del mundo y también en la Federación Rusa y la verdad es que yo creo que es, no sé si compartes la visión, Jesús, que es absolutamente injusto decir Rusia ha atacado. No, es una panda de locos, apoyados por otros tantos locos, pero hay tantísimas personas de bien en Rusia atemorizadas y que no comparten para nada las barbaridades que se están haciendo, que fueron además ellas y sus familiares y sus mayores los que celebraron la caída del muro y la llegada de las libertades que parecían una absoluta quimera en aquellos territorios. Pues que ahora mismo pues claro, los más valientes que además tienen el elogio y el reconocimiento de todos, salen a la calle para que directamente o los maten o los encarcelen, como está sucediendo en Rusia, pero hay que tener verdadero valor como para poder levantar la voz ahora mismo contra el régimen de Putin, o simplemente intentar desertar de la locura de decir, oye, que te pongo un fusil para que vayas a matar a la gente, como ahora sucede con las movilizaciones de los reservistas, Jesús. Bueno, es algo que a lo largo de la historia de la humanidad ha ocurrido, pues, por desgracia, demasiadas veces, ¿no? Demasiadas veces. Es decir, la mayoría de las veces, claro, decimos los rusos, no, es que no son los rusos, son su gobierno. Claro, igual de injusto como cuando decimos los americanos, oye, claro, que mandaban a morir a sus muchachos a Vietnam, pues no eran los americanos, eran unos chalaos que estaban en el poder en el momento, ¿no? O los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, claro. Habría quien sí lo apoyase, pero yo creo que mayoritariamente pues estabas en una de las dos situaciones siguientes, o no lo apoyabas y entonces protestabas o sencillamente te callabas por el miedo a las represalias, que eso acaba siendo un porcentaje altísimo. Yo tengo muy claro que los que vemos protestar en Rusia son un porcentaje muy pequeño comparado con todos aquellos que querrían salir a protestar. Siguiendo con temas relacionados con Ucrania, tenemos que decir lo que ya es expreso, y es que la mayoría de los refugiados ucranianos tienen además pues un nivel de formación elevado y está dispuesta a trabajar y a contribuir en los países de acogida. Son millones de personas las que se han desplazado ya de Ucrania también, pero lo que sucede es que desde las Naciones Unidas determinamos que precisan apoyo continuado que les ayude a garantizar su inclusión socioeconómica. Qué complicado es esto también en todas las circunstancias. En España estamos habituados a acoger gente, ya nos gustaría que pudiera ser muchísimos más de todos los continentes, especialmente del continente americano, y donde esa más que inclusión ha sido la posibilidad, pues como también la historia nos lo cuenta, de formar parte de la propia familia para construir juntos ya en el propio territorio, luego volver
traer, para importar, pues todas las aprendizajes y destrezas que se han podido poner en práctica en ese territorio. En España lo hemos sabido hacer. Nos gustaría, por supuesto, que fuera mucho más allá y pudiéramos integrar a muchas más personas. Parece que no va a haber más remedio que sea así, pero ahora estamos reclamando que pues a todos estos, claro, cuando no son con cuentagotas, sino en este caso son en números y en cifras de millones de personas preparadas que además quieren contribuir porque necesitan también pues ganar su dinero para seguir alimentándose, ¿no? Jesús, no es fácil, ¿no? No es fácil y en el caso del pueblo ucraniano, no, como bien decías, no estamos hablando de una serie de gente que no tenga formación o que no tenga... Mano de obra especializada, pero luego en las carreras como la tuya, por ejemplo, de magníficos ingenieros, magníficos médicos, en fin, de todas las ciencias y destrezas. Nada que envidiar. De hecho, oye, cuando empezó todo esto, todos recordamos la solicitud de Ucrania de entrada en la Unión Europea por el hecho de que, bueno, pues ellos están convencidos de que cumplen los criterios de convergencia y que no tienen nada que envidiar a otros países. No hemos visto además ningún detalle de que eso no sea así, y de eso echamos de menos el no haber ido más rápido en esa incorporación como otros territorios, ¿no? al grupo de la Unión, una vez que, oye, luego habrá que ver y ahí lógicamente hay que auditarlo, pero lo que es fundamental, ¿no? Los pilares fundamentales de la Unión Europea, que es la defensa de los derechos humanos y la protección de la naturaleza. Al final es lo de siempre, ¿no? Si hay algo que no está bien, salta a la vista enseguida. Y lo único es que el proceso, una vez que tienes todo correcto, dura mucho tiempo, ¿no? Pero si hubiese habido algo que hubiese sido realmente llamativo, ya lo sabríamos, claro. El secretario general de las Naciones Unidas alerta de que el sistema económico actual, en todos los términos y todas las formas, la verdad es que es curioso, ¿verdad, Jesús?, cuando hacemos referencia a los términos que utiliza y el secretario general de las Naciones Unidas, no de vez en cuando, sino todos los días, ¿no? Cuando se lo oímos a políticos en nuestros territorios, pues parece como que es de ciencia ficción, pero es la voz de la razón. El sistema económico actual, sin más, es injusto y podemos cambiarlo y existen herramientas para cambiarlo, nos dice. Fomenta las desigualdades y empuja a más personas a la pobreza. Claro, si oímos eso en nuestro Parlamento, Jesús, parece que tiene que ser algo de la extremísima izquierda o del populismo más exacerbado. Pero luego al final, cuando tratamos estas cuestiones en nuestros hogares con los nuestros, pues estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Hombre, que el reparto no se hace bien está claro, ¿no? Es algo que no hay que ser muy espabilado. El problema de esto es buscar una solución que realmente sea mejor, ¿no? Muchas veces uno tiene fácil demostrar que las cosas no funcionan como están ahora, pero hay que no basta con eso, hay que aportar una idea que realmente sea factible y la llevemos adelante. Y ahí es donde las ideas decaen mucho, ¿no? Porque una cosa, bueno, esto que voy a decir es muy probablemente no muy popular, ¿no? Pero todos somos grandes criticadores, pero no somos grandes constructores de ideas, ¿no? Y eso es precisamente lo que tiene que cambiar, el decir, bueno, no basta con decir que está mal, que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, sino que hay que dar una solución que sea factible y que la gente diga, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos si está aquí? Es lo mismo que hablamos muy a menudo, ¿no? Del problema de la contaminación, ¿no? Hace muchos años que sabemos que hay que cambiar los paradigmas, ¿no? El problema es que si no teníamos una tecnología que nos permitiese hacerlo, pues bueno, pues seguíamos diciendo, hay que ver lo que respiramos, pero no nos queda más remedio. El verdadero problema está en seguir
en seguir por ese camino cuando hay soluciones verdaderamente buenas. Pues estamos en lo de siempre, trabajemos todos en las buenas soluciones, porque es la única forma de que al final se implante. ¿No crees, Jesús Valle, que es, o que podemos considerar evidente, que no solo el mensaje está cuajando, sino también la apropiación? Y es que, claro, todo esto es muy reciente. Si miramos atrás, lo repetimos siempre, es que solo llevamos 70 años de reconocimientos de que hay algo fundamental, ¿no? Y es que todos nacemos libres e iguales y que el acceso a las libertades fundamentales pues es un derecho que debe de ser universal, reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Y poner nuestro foco fundamental para poder llegar a ese ejercicio de los derechos humanos, pues la erradicación de la pobreza extrema y la protección de la naturaleza para que esto se prolongue en el tiempo, ¿no? Y podamos seguir por generaciones disfrutando de las bondades que nos ofrece el planeta Tierra para el desarrollo de la vida. Bueno, es que en muchísimos territorios y en cada vez más esas conquistas son una realidad. Prácticamente sí quedan, efectivamente, lamentablemente todavía algunas bolsas de pobreza extrema en los que denominamos países, entre comillas, más desarrollados, pero en estos últimos 50 años, ¿no? Ya de los 70 del reconocimiento de los derechos humanos, y después del final de la horrible tragedia de la Segunda Guerra Mundial, pues hemos conseguido que sea una realidad esa erradicación de la pobreza extrema. De ahí el reafirmarnos el que es posible hacerlo y que es posible establecer estados de derecho, poder elegir a nuestros representantes y vivir en democracia con la justicia económica y la cultura de la paz como lo hemos hecho pues en esta construcción de nuestra propia Unión Europea, que lo acabamos de decir, ¿no? Fundamentada en ese respeto y defensa de los derechos humanos y protección de la naturaleza, lo que nos hace pensar que claro, por eso decimos, nos lo hemos fijado para el 2030, porque es posible, porque ya lo hemos hecho y porque ahora tenemos el reconocimiento de todos, es que es el recurso. El secretario general de las Naciones Unidas, delante de los máximos representantes de todos los países, lo dice, el régimen financiero mundial requiere una profunda reforma estructural, porque sabemos que hay recursos de sobra para todos, pero que efectivamente el uso y el reparto no es tan bueno. Y no estamos hablando de ese tema de que siempre te recuerdan decir, no, bueno, claro, es que claro, ya vienen los comunistas o los socialistas a decir que todo es de todos y todo. No, vamos a ver. Es que estamos utilizando muchos recursos públicos para hacer cuestiones que nos están haciendo daño y acaban con la vida, como lo has mencionado, Jesús, la industria, la economía de los combustibles fósiles, que no es rentable en sí misma y que la pagamos con el dinero de todos y seguimos hoy mismo, incluso aunque se apela desde las propias Naciones Unidas que retiremos esos fondos a la financiación de los combustibles fósiles para la transformación de la energía y para su uso para todo lo que necesitamos, cuando tenemos ya otras fórmulas para hacerlo limpias y renovables y más accesibles para todos, pues seguimos haciéndolo. De eso está hablando principalmente Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, cuando dice que el régimen financiero mundial requiere también una profunda reforma estructural para que podamos convertir en un acelerador también mundial de empleo y de protección social, como lo hemos hecho en tantísimos territorios, Jesús. Así es, mira, lo primero que quería destacar de lo que has dicho es que hay cosas que no tienen sentido político, quiero decir, no depende de si eres de un bando, eres de otro, estás afiliado a un partido o estás afiliado a otro, el que reconozcan los derechos humanos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y claro, todos nacemos libres y tenemos los mismos derechos, pero la realidad es que dependiendo del país en el que nazcas, pues eres más libre y tienes más derechos que en los demás, lo cual no quiere decir que en los países avanzados no te reconozcamos los mismos derechos que se te niegan, ¿no? Y de manera independiente de, digamos, ya de tus creencias políticas e incluso religiosas, ¿no? Ya es algo que lo tenemos asumido, que a lo largo de los años todos hemos considerado que es bueno y todos lo aplicamos, ¿no?
Y de la misma manera, esto de lo que hablas, de un reparto más equitativo, pues se tiene que ir poniendo, ¿no? Porque lo que estamos viendo en los últimos años es justo lo contrario, es que cada vez hay más ricos, ¿no? Hay menos ricos, pero los ricos que hay son cada vez más ricos, ¿no? Y las clases medias pues van perdiendo poder y van perdiendo calidad de vida a lo largo de todo el planeta, ¿no? Ahora con la crisis pues lo vimos en todos los telediarios, ¿no? El problema es la pérdida de poder adquisitivo tan terrible que están teniendo las clases medias. Pues ahora hagamos esa reflexión de si uno está en la clase media y lo está pasando mal, ¿cómo lo estarán pasando los que están en las clases bajas y menos desfavorecidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde llega la solidaridad, ¿no? Es decir, no solamente es lo que a mí me pasa, tengo que ponerme de vez en cuando también en los zapatos del vecino, a ver cómo se vive con esos zapatos, ¿no? Zapatos que en muchos casos no tienen, porque volvemos la mirada ahora al continente africano, nuestras hermanas y hermanos del continente africano, de los que ya solo por el tremendo abuso y sufrimiento infligido por nuestros antepasados, aunque nosotros reneguemos absolutamente de ello y estemos en contra de la esclavitud, fíjate, abolida solo hace 100 años, y que todavía se sigue experimentando en demasiadas comunidades y territorios, solo por las barbaridades tremendas fíjate, voy a decir cazar a las personas, que así se hacía y así se consideraba, cazar a las personas para comerciar con ellas, para que trabajaran gratuitamente solo por permanecer con vida, sometidos a absolutas torturas, salvo cuando tenían la fortuna de estar con personas más o menos compasivas a su cargo, pues solo por ello, yo siempre lo suelo decir, yo creo que ya me lo has oído decir y me lo habéis oído decir en alguna ocasión, deberíamos estar obligados con el continente africano, pues para lo que sea, o sea, para ayudarles a salir adelante siempre y en todas las circunstancias, para acogerles en nuestros territorios sin ningún pero de ninguna cuestión, todas las personas que llegan, como lleguen, ya por el hecho de venir del continente africano, señores, ustedes tienen aquí casa, alojamiento y les vamos a dar una formación y les vamos a dar un trabajo. ¿No te parece, Jesús? Sí, al final es tan sencillo como que tengan las mismas oportunidades que tengamos los demás. No, el que esto lo hemos contado mucho. Bueno, pero lo de asumir, hombre, en la medida de lo posible, sobre todo cuando tenemos recursos, las responsabilidades, no es ya decir, hombre, vamos a dedicar más dinero a ayuda. No, es que no cuestionamos, claro. Es que cualquier persona que pida ayuda que venga de este continente, señores, lo sentimos mucho, solo por lo que se hizo antes, ya está. Ustedes tienen garantizada el pan en esta casa. Una de las razones, más que nos lleva a colaborar es precisamente esa, ¿no? Pero la situación en la que... No te preocupes, Jesús. Ahora te hemos perdido. Vamos a ver. Sí. Una de las razones por las que uno tiene que invertir siempre en los países más desarrollados es porque si ellos no llegan a tener un nivel similar al nuestro, al final lo que trabajamos no es con su derecho a tener una vida digna e igual a la nuestra, sino que trabajamos con nosotros estar por encima de ellos aportándoles caridad, ¿no? Y eso que está muy bien cuando hay que hacerlo y es muy bienvenido, no es sostenible a largo plazo. Es decir, lo que tienes que hacer es invertir para que ellos tengan su buena situación.
y probablemente haya que hacer lo que tú dices, subir el nivel de vida de todo aquel que esté dispuesto a mejorar, y con esa mejora entre todos conseguir que su nivel de vida suba. Pero de poco valen los aportes individuales, que lo que sirven es para que una persona o una familia concreta llegue a unos niveles buenos, porque en el fondo estaríamos en un sistema de desigualdad en el que unos pocos habrían salido de allí y estarían muy bien, y los demás que siguen en el país estarían mal. Lo que hay que subir es a todos, es subir el bloque. Esa es mi opinión, ¿no? Y para eso pues habrá que hacer operaciones como las que tú dices, pero no para mantenerlas en el tiempo, sino para conseguir dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Si no, lo que dices es: yo sigo siendo el que tengo el poder del conocimiento, yo sigo siendo el que tengo las universidades, yo sigo siendo el que tengo el apoyo, y cuando tú lo requieres, yo soy tan magnánimo que te lo doy. No. Al final, a la larga, no es esa la situación. Es que no es que tú seas magnánimo, es que él tiene el mismo derecho que tú. En África, el continente del que, según los estudiosos y científicos, pues además surgimos todos, ¿no? Es la cuna de la humanidad, con magníficas mujeres y hombres, niñas y niños cargados de creatividad y de posibilidades, como ya se están expresando también en todos los territorios del conocimiento, y donde, bueno, pues a pesar de las tremendas riquezas también naturales de los extensos territorios y diferentes bioclimas de todo el continente, pues se sufre muchísimo y se depende muchísimo, precisamente por lo que has contado también, por no haber imbricado todavía las posibilidades de autonomía en el progreso y en el desarrollo para cubrir las necesidades mínimas en Sudán, que es un territorio del nordeste africano, para que nos hagamos una idea, pues de la superficie un poco más que toda la península ibérica, incluyendo Portugal y España, y con una población parecida, en torno a los 40 millones de habitantes, pues están pasando verdaderas penurias. Ahora ya son necesidades, como decimos, para poder sobrevivir unas horas más, porque hay demasiados refugiados y desplazados que viven en Sudán. Las principales causas de esta crisis se debe al gran aumento del coste de la vida ocasionado por la guerra de Ucrania, los prolongados impactos que continúan, no nos olvidemos, de la pandemia del COVID, y, ay amigo, pues sí, las condiciones meteorológicas cada vez más extremas, derivadas pues de esta quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles que seguimos prolongando desde hace 100 años, pero que sigue lamentablemente y contradictoriamente, como bien señalabas, Jesús, en aumento. Sudán es uno de los países con mayor número de desplazados del continente africano, más de 1 millón de refugiados, la mayoría procedentes de Sudán del Sur, y casi 4 millones de sudaneses desplazados internamente, principalmente en Darfur y Kordofán. Nos hacemos una idea de la situación de estas personas, Jesús. Pues así es, Ricardo. O sea, al final tenemos que aportar nuestra colaboración y nuestro grano de arena, porque si no lo hacemos, aparte de que seremos parte también de la injusticia, pues no vamos a conseguir que revierta la situación. Bueno, fíjate que el animal de Putin y sus secuaces, matando y torturando a las hermanas y hermanos de Ucrania, pero encima provocando
pues condiciones de absoluta necesidad de alimento, puesto que sabemos que Ucrania es granero no solo de Europa, sino también del mundo y de países africanos, como es el caso de Sudán, provocando esta crisis alimentaria en estos otros territorios donde las personas pues eso, son las que menos tienen. Jesús. Sí, es que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Hombre, qué ¿no? bien se va a ir este hombre a la tumba, de verdad. Es que Claro. dices, pues qué ingenuo, sí, pero cuando tienes la posibilidad de poder decir, tus decisiones afectan a tanta gente, hacerlo, de tomar decisiones que lo único que provocan es sufrimiento, no a gran escala, a grandísima escala, aquí, allá y acullá, pues chicos, de verdad no se entiende, Jesús, no es incomprensible. Es Sí. es como, claro, solo es comparable a decir, pero que había en las mentes de las bestias aquellas tremendas que cometieron tales atrocidades que siguen sin entrarnos en la cabeza en la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Solo es comparable a esto, no sé. Era lo que te decía, vamos a ver que el problema es que el equilibrio es inestable y la inestabilidad de este equilibrio nos lleva a una situación en la que cuando cambias un elemento, ese elemento afecta a otros muchos que a priori no parecía tan evidente, ¿no? que fuesen a sufrir tanto por la situación, ¿no? Lo que decías ahora mismo de los efectos que tiene sobre Sudán la guerra en Ucrania. Ucrania, aunque muchos estábamos, no éramos plenamente conscientes de lo mucho que afectaba a todo lo que comíamos, ¿no? y al bienestar del resto del entorno, pues cuando llega la guerra te das cuenta que esto afecta. Y hay países como Sudán que nunca lo asociarías, ¿no? a Ucrania, pues que se ve muy afectado por la falta de recursos. Y por eso cuando las inestabilidades se crean, digamos, por una catástrofe, por una razón natural, pues mira, tenemos que asumirlo. ¿De dónde? Un terremoto pues llegó, Claro. pero que sea una persona que de repente decide hacer cambios que nos afectan a todos, pues es muy duro, es difícil de asumir, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿de dónde saca el cuajo, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cuando esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas se dirige a todos y dice que Rusia no ha tenido más opción que invadir Ucrania? La denominada Operación Militar Especial por el Kremlin se realizó para proteger a los rusos que viven en Donetsk y Lugansk y para eliminar las amenazas a la seguridad rusa que supone la alianza militar de la OTAN. Así lo dice el canciller. Digo, ¿de dónde saca el cuajo este hombre para decir, justificar el entrar a matar a personas simplemente porque te puedes sentir amenazado que esas personas quieran estar incluidas en un grupo que sí, que tiene armas precisamente para equilibrar o prolongar el equilibrio de la paz que solo algunas potencias pueden tener, que son las horribles armas de destrucción masiva, pero que son las que, cuando las tienen unos y las tienen los otros, se ha mantenido ese equilibrio para que no se reproduzca su uso y el horrible sufrimiento que padeció la familia humana con la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, claro, pues unirse a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyo fundamento es proteger la paz para el ejercicio de las libertades. Concho, únase usted, Rusia, Federación Rusa, únase usted que Ucrania quiere estar ahí para defender las libertades y además dar la bienvenida a todos los que quieran. Pues únase usted, pero no justifico porque me siento amenazado, porque quiere otro territorio que está cerca mío, quiere también, que ya le sentó fatal que Chequia lo hiciera, que Rumanía lo hiciera, que antes formaban parte o estaban sometidas a esa tiranía y violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales bajo el régimen de la Unión Soviética. Bueno, pues sale a la Asamblea General y lo dice así.
Nadie le ha dicho esto que le estoy diciendo yo, pero pues lo decimos desde Misión Cero. ¡Únanse ustedes! Si ya se habló en su momento. Claro, les cae mal a algunos de la élite de Putin el pensamiento de Gorbachev y de las personas que aprovecharon para la decadencia de la economía de la Unión Soviética para abrir las libertades a su pueblo, a sus pueblos. Pues ya se comentó y ha habido quien se lo ha dicho directamente también al propio Putin. Entre usted, venga la OTAN, Jesús. Vamos a ver, has tratado varios temas. El primero... Te necesito para aclararlo, pero surge de la verdad de la pasión y la vehemencia por no entender cómo se puede, como digo, tener el cuajo, por decirlo de alguna manera, de salir y decir, no, es que no teníamos más remedio que empezar a matar a la gente porque nos sentíamos amenazados. Es que lo peor que puede tener alguien que quiere hacer algo es tener una justificación, que es lo que ocurre aquí, ¿no? Y te agarras a justificaciones muy raras y acabas ardiendo para poder hacer lo que en el fondo sabes que no debes hacer. Bueno, por no pensar que puedan tener a su familia retenida en un lugar y que le estén diciendo que si no matamos a tus hijos, que parece que esas cosas se siguen haciendo por allí también, ¿eh? Sí, pero volvemos al meollo de la cuestión, ¿no? ¿Qué justifica que hagas eso? Bueno, pues puede justificarlo el que tengas una información sesgada, ¿no? El que tú pienses que están ocurriendo cosas diferentes a las que están ocurriendo, ¿no? Pero en el fondo, cuando tú crees que tienes una información sesgada, y tú que eres periodista lo tienes que saber muy bien, pues lo que haces es que contrastas fuentes, ¿no? Para ver si realmente tienes un sesgo o no, antes de ponerte a hacer unas acciones. Pero aquí, sin embargo, se atribuyeron una serie de atrocidades al otro bando que nunca han sido demostradas, ¿no? Y sin embargo son la justificación, la razón por la que se dice vamos a hacer esto. Bueno, pues no justifica, ¿no? Y ahora cuando se ve que las cosas no salieron como originariamente se pensaban, pues lo de defender ya y no enmendar ya, ¿no? Que al final vas ahí y cada vez te vas inventando más justificaciones para no desdecirte o para no decir que estabas equivocado, ¿no? Y eso no es la primera vez que lo vemos en la historia y ya sabemos cómo termina. O sea, termina en el empecinamiento de decir yo nunca doy el brazo a torcer, sino que cada vez me meto más en el lío, en el conflicto. Yo creo que la única solución, digamos, que ahora mismo tiene este conflicto es precisamente que el pueblo es el que está diciendo, oye, ya basta, ¿no? El propio pueblo de la Federación Rusa, dice. Claro, los que están muriendo son nuestros hijos y están muriendo unas maniobras. Tú nos has dicho que van de maniobras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Esto que son maniobras? ¿Es una guerra? ¿Qué es lo que ocurre? Claro. Durante la sesión del Consejo de Seguridad, Jesús, Antonio Guterres, lo ha vuelto a repetir, no es que lo haya declarado ahora por primera vez. Toda anexión del territorio de un Estado por parte de otro Estado que resulte de la amenaza o el uso de la fuerza es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Putin y sus secuaces han metido a la Federación Rusa, porque como son sus representantes, pues les meten a ellos, en estar absolutamente fuera de la ley. Y esto es lo que se ha tratado esta semana en las Naciones Unidas. A su vez, pues ya hemos reproducido lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, RQR, intentando, como dices Jesús, justificar de alguna manera lo injustificable que es matar y asesinar a personas porque tienes el sentimiento de sentirte amenazado, de que te llegan la protección de las libertades a tus fronteras. Supone un paso más para alejar cualquier perspectiva de paz y un ciclo interminable de horror y derramamiento
de sangre que tiene la posibilidad de volver a lo del siglo pasado, el hipotético conflicto nuclear. Me imagino que también te estará rondando en la cabeza, Jesús, como nos pasa a todos, el que cualquier momento que miramos, como estoy haciendo yo ahora mismo, al precioso cielo, en este caso del norte de España, en Santander, por fin con nubes y que ha traído lluvia tan necesitada, pues que veamos pasar algo que no son aviones y que llevan capacidad de destruir a millones de personas cuando impactan contra la Tierra. Llamamos las bombas nucleares, Jesús. Bueno, Antonio Gutiérrez no dijo nada que no supiésemos ya, ¿no? Quiero decir, él lo único que dice es lo que dicen ya los acuerdos tomados por todos, ¿no? Que si tú tienes un conflicto contra otro país, tienes que armarte de razones y aprobarlo en la ONU y explicar en la ONU el porqué y que los demás te lo admitan. Y si no estás haciendo eso, es un conflicto ilícito. Y este caso, bueno, no creo que no presenta demasiadas dudas. En cuanto al riesgo, al peligro, yo soy de los que ya me lo habrás oído muchas veces, mejor vivir sin miedo. Quiero decir, si al final va a caer una bomba cerca, pues poco nos vamos a enterar. Entonces el miedo poco nos ayuda, ¿no? Nos va a ayudar a vivir de una manera bastante peor. Y en cuanto a la necesidad de tener otras condiciones porque nos sentimos amenazados, bueno, pues está ahí. Es decir, no es igual la vida a nivel defensiva o a nivel miedo cuando tienes una amenaza como la que se tiene de Putin. Pero no somos precisamente nosotros los más afectados. Tú imagínate que ocurre en países mucho más cercanos, como puede ser Finlandia, Polonia o Austria o Alemania, ¿no? Ellos están muchísimo más afectados porque una bomba nuclear en Ucrania a muchos de sus territorios sí les afectaría. A nosotros nos tocaría algo, igual que nos tocó cuando se produjo el desastre de Chernobyl, pero no es igual que te lo tiren al lado que te lo tiren a muchos kilómetros. En cualquier caso, te afecte a ti o le afecte a otro, es una atrocidad, ¿no? Y también creo que es una atrocidad que tendría respuesta. Y precisamente esa es la situación que a mí me preocupa más, no el que uno en un momento dado se pase de la boca como le ha pasado a este hombre y amenace, sino el que en un momento dado se pueda salir todo este tema, digamos, de la cordura, ¿no? Y entonces tener acciones y respuestas totalmente descontroladas por ambas partes. Pero yo ahí confío mucho más en los nuestros que en los rusos. Nada bueno viene de los crímenes de Putin y sus secuaces en Ucrania. Por decir, bueno, hemos abierto los ojos, al menos hemos abierto los ojos a una dependencia creada y generada para enriquecer a unos pocos. Entre están personas tan conocidas como puede ser el que fue canciller de Alemania, además fíjate tú, pues de un partido que defendía la socialdemocracia, Gerhard Schröder, y tantos otros que bueno, pues se han unido a generar esa dependencia innecesaria de los combustibles fósiles y muy concretamente de los rusos. ¿Por qué? Porque además, bueno, pues conseguían comprarlo más barato que en el resto de la oferta de otros procedentes de otros territorios, con lo cual pues consiguiendo unos beneficios bárbaros, ¿no? Ahora Alemania pues yo creo que tendrá que revisar
sus modelos, porque lo que está haciendo es poner dinero de todos los alemanes, para dinero público, para subvencionar a las empresas que ya no están ganando tanto, porque tienen que comprar combustible fósil, que no tienen por qué hacerlo, pero vamos, porque se sigue protegiendo ese modelo de dependencia de los combustibles fósiles, especialmente del gas, y como lo compra en otros territorios más caros, pues claro, ya no tiene los mismos beneficios y amenaza con subir los precios a los ciudadanos, y entonces se vuelca el gobierno en dar dinero público, miles de millones, para mantener esos precios. En vez de, pues eso, ya hemos dicho muchas veces, pues poner paneles fotovoltaicos, baterías, generadores eólicos para todas las personas y ciudadanos que no tienen por qué pasar frío de ninguna manera, ni contaminar para calentarse. Jesús, qué paradojas, ¿no? Bueno, es que es muy paradójica la situación, ¿no? O sea, cuando uno resulta que está atentando contra sus propios clientes, a nadie se le ocurriría, a nadie que viviese de las familias de un pueblo, ¿no? Y que su negocio fuese vender a esas familias de un pueblo, de repente llegar y decir a los del pueblo que no les va a vender, ¿no? Eso es precisamente lo que estamos viendo ahora. Estás basando toda tu economía en las ventas que haces a Europa y resulta que precisamente eso es lo que ahora mismo estás negando, ¿no? Es decir, te sigo prestando la ayuda. Y todo se ha llevado a un límite y a una situación en la que es muy difícil entender qué pasa por la cabeza de las diferentes piezas, ¿no? que tenemos en esta situación. Bueno, algunas que han querido elevar la voz, incluso en la propia Rusia, pues sabemos que de repente ahora es deporte nacional el tirarse por la ventana, ¿no? Y ha habido algunos, incluso máximos gestores y propietarios de petroleras en la Federación Rusa, que han elevado la voz contra las acciones de Putin en Ucrania, y que, pues eso, se han tirado por la ventana de repente. De repente a la gente le da por tirarse por la ventana, o bueno, de repente, pues oye, te intoxicas con plutonio o con polonio, que es lo más normal que pues mundo, pasa, ¿no? En todas las familias, claro. Y no solo te caes tú por la ventana, sino que a lo largo de la semana toda tu familia sufre un accidente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa situación, ese tipo de situaciones son las que generan una respuesta como la que empezamos a ver, ¿no? Una respuesta en contra de la situación, y que yo creo que hoy en día es una de las grandes apuestas, por así decirlo, ¿no? El que a este señor precisamente lo paren los suyos, porque dices, bueno, es que todo el que protesta va a la cárcel y tiene un problema, sí, pero llegará un momento en el que, bueno, que a lo mejor nos tenemos que acordar un poco de Gandhi, ¿no? Cuando decía, bueno, sí, pero no nos pueden llevar a la cárcel a todos, porque entonces el pueblo estará en la cárcel y los carceleros serán los que quedan fuera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues llega un momento en el que si realmente la propuesta es masiva, pues la propia policía, los propios elementos del Estado, pues tendrán que decir, contra esto no podemos, ¿no? Pero bueno, yo no digo que se vaya a llegar a esa situación tan extrema. Lo único que digo es que es muy duro gobernar un país que está descontento, ¿no? Cuando el país está descontento con sus gobernantes a niveles tan extremos, pues es muy difícil gobernarlo. Y esa es la situación a la que estamos llegando ahora, y es lo que nos diferencia con lo que teníamos hace una semana, ¿no? Por así decirlo. Bueno, nos vamos a ir, Jesús, amiga y amigo que nos acompañas hoy en Misión Cero, pues con mensaje de esperanza, de reafirmarnos en que sí es posible, como lo estamos haciendo,
un mundo mejor para cada vez más personas, para ese ejercicio universal de los derechos humanos y cuidando la naturaleza. Claro que sí, no lo vemos en los titulares, pero vamos avanzando muchísimo en ello. Nos queda mucho camino para esa erradicación de la pobreza extrema y de la violencia extrema, pero como lo acaba de repetir Jesús Valle, si unimos nuestras intenciones y voluntades, pues va a ser posible, como lo ha sido en otras grandísimas conquistas que eran absolutamente inalcanzables o parecían absolutamente inalcanzables, como fue la erradicación de la pobreza extrema, o unir nuestros esfuerzos y voluntades con lo difícil que es ponernos de acuerdo los unos con los otros en torno a las Naciones Unidas. Más de 130 países llaman a reiniciar los sistemas educativos, dando esperanza de un futuro mejor a todas las niñas y niños del mundo, con el COVID-19 exponiendo las fallas de los sistemas educativos en todo el mundo. Más de 130 países, a través de nuestros máximos representantes, nos hemos comprometido a reiniciar los sistemas educativos y acelerar la acción para poner fin a la crisis del aprendizaje que continúa basada en modelos que ya no son los que necesitamos. Ahora necesitamos hacer eje de nuestras enseñanzas esa defensa de los derechos universales, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y, como impone la razón, pues la protección de la naturaleza que nos da la vida, que pasa indefectiblemente por acabar ya de depender de la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles. ¿Te parece, Jesús? Por supuesto que me parece, Ricardo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias amiga y amigo por haber estado ahí. Nos vamos una semana más con las pipas de la paz, es lo que esperamos, que acabemos metafóricamente fumando todos muy pronto, y que se restablezca la paz en todos los territorios de conflicto, incluido el de nuestras hermanas y hermanos de Ucrania. Que llevéis una vida saludable y sostenible. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. I light the candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to